comentarios para nuestro invitado, serán bienvenidos. Adelante. No lo he terminado de formular, soy pésimo orador, pero básicamente lo que quería preguntar. ¿Cómo se puede compartir poder o llegar a ese momento en donde las sociedades estén dispuestas a compartir poder, a propiciar diálogos de saberes sin la toma del poder político del Estado? ¿Sin el Estado, dices? Sí, sin la toma del poder político del Estado. Uy, es una otra charla. Bueno, con gusto. ¿Vamos formulando algunas o...? ¿Hay alguna otra? Sí, por favor. Haciendo seguimiento a todos los planteamientos que hacía el profe, la pregunta sería, esto que acabas de plantear en relación, por ejemplo, en todas las posturas de Orlando Farsborda, de la construcción de acción participativa y el diálogo crítico de saberes, la reconstrucción de la memoria histórica, tiene implicaciones, tiene cercanías. ¿Cómo lo podemos de pronto, desde su postura y su ejercicio, acercar al ejercicio pedagógico cotidiano, entendiendo la construcción también del maestro de ese juego del poder, de esa estrategia de poder, de la politización y concientización del maestro en el aula? Otras Es preguntas. como en un sentido, ¿no? Yo siento que Luis comienza invitándonos a esa reflexión crítica sobre la ciencia moderna y conocimiento occidental. Y entonces me resulta curioso inicialmente que sobre dos premisas claves sobre las que nos comparte Luis, que es citando a Rancière, nadie sabe todo, y luego citando a Boaventura, nadie es ignorante. Yo decía, esas dos juntas las dijo Freire en el 69. Es decir, entonces el reclamo es un poco que la reflexión en buena medida de crítica y de la puesta en escena de la discusión sobre el diálogo de saberes, sobre el diálogo intercultural, tiene como unas grandes raíces latinoamericanas. Entonces me extrañó un poco el Sofía Benjamin, toda la playa de Ana Arendt, sí, que es entonces, eso, la ausencia, que es un poco en el mismo sentido del compañero, de pronto que nos pudieras también compartir esa otra genealogía latinoamericana. En el caso yo he tenido el placer en alguna charla, que precisamente era a los 10 años de la muerte de Freire, que invitamos a Orlando, y entonces él planteaba su propia versión de cómo, él decía, mi aporte a la educación popular fue la idea de diálogo de saberes. Entonces comentaba algo del diálogo de Freire y echaba lo que él consideraba que era su planteamiento. Hoy son los movimientos indígenas los que están en buena medida poniendo en escena lo del diálogo intercultural. Entonces precisamente quería también preguntarte si de pronto conocías y podías compartir algo de lo de la experiencia de la Universidad Intercultural Amauta-Huasi. Sí, o sea, qué alcances, qué limitaciones en esta búsqueda de otros lugares epistémicos de construir, por ejemplo, educación superior. Bien, si hay otra pregunta. Frente al planteamiento del sentido común, del diálogo, de la construcción de conocimiento desde ahí, yo tengo una inquietud frente hasta dónde es la barrera, o no la barrera, la frontera de lo del sentido común y hasta dónde es la frontera de la ciencia. O sea, cuando empieza a hacerse ciencia y deja de ser sentido común, si llega a pasar, o viceversa. Creo que dejamos ahí para que den una charla de 2 horas y media. A ver, miren, yo creo que yo tengo un espíritu anarquista. Detesto al Estado. Y eso que me han invitado a trabajar en el Estado, y el Estado inserto también en el Estado. Pero esto no son decencias. Uno puede detestar implicados. ¿No es cierto? Entonces, esa es la propuesta. Yo en los momentos actuales, compañeros, compañeras, hay que destruir, yo creo que la dominación clasista. Yo soy no muy partidario de aquellos que ponen la crisis civilizatoria actual solo como crisis del capitalismo.
Eso no es exacto. Hay crisis civilizatoria de la historia clasista de la humanidad, no solo del capitalismo. Yo no voy a estar de acuerdo con estrategias Bin Laden o el Estado Islámico, por Dios, tampoco. Esa es una reacción al capitalismo, pero que también tiene otra historia. Tiene la historia capitalista y otras historias que también están en crisis. Por lo tanto, si vamos por esa, el Estado nació con la generación de las clases sociales, y eso no ha podido demostrar ni desmantelar nadie. El Estado es una institución clasista, pero para superarla no hay cómo tener una realidad como lo quería el comunismo, sino como quería el anarquismo. La igualdad desde ya y hay que empezar a destruirlo desde ya. Ahora, las posibilidades concretas es con el Estado. No se puede actuar al margen del Estado. Y ahí yo discrepo con mucha gente. ¿Por qué? Porque en el Estado se toman decisiones importantes. En el Estado se estructuran la repartición de recursos. Con el Estado se ejerce represión. Entonces no es solo cuestión de decir no. Y además tampoco hay que idealizar a la sociedad. Porque en la sociedad también hay movimientos recontra peligrosos. Hay neofascismos en la sociedad. Hay neofascismos. Y ahí el Estado, y el tener una estrategia de Estado y un proyecto político de Estado, puede ser muy útil, compañeros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer para que el Estado paulatinamente vaya rompiendo la dinámica de la lucha de clases y de la dominación clasista? El momento en que está haciendo esto está provocando su autodestrucción hacia un poder que hoy se dice más público que estatal. Ahí está la diferencia. Se trata de construir lo público como un patrimonio societal, no estatal. Entonces no estoy refiriéndome a social. Social articula al Estado y a la sociedad civil. Yo prefiero hablar societal, que es el que pondría bajo su mandato al Estado. Entonces hay que construir poderes desde lo público, o sea, desde un bien común distinto. En Ecuador llamamos más que bien común hoy día buen vivir. No se trata solo de estar bien en común, sino de proyectarnos a que eso sea permanente con buen vivir. Y mantener el buen vivir es jodido. Es mucho más que solo decir, llevémonos en el bien común. Es bien común, pero a la vez, ¿no es cierto?, la calidad de la vitalidad. ¿Me comprendo? Ahí hay una propuesta que es más societal que estatal, pero que hoy sería una ingenuidad en el tablero político pensar una propuesta exclusivamente al mar. Exclusivamente al mar. En eso yo les pongo un caso como el MST. El Movimiento Sin Tierra terminó votando y haciendo campaña por Dilma Rousseff pese a todas las contradicciones, ya que reconocen que con Rousseff retrocedieron más en términos de reforma agraria que en ninguna otra etapa de la historia. Pero supieron que en otros temas hay sus avances y que es preferible eso. Entonces, votar no implica no hacerle oposición. ¿Me comprenden? Es una oposición. Bueno, por vos porque te preferimos. Es tener claro una conciencia en que una cosa es la opción y otra cosa es preferir. Y que a veces toca preferir, aunque no sea la opción como les tocó a ustedes con Santos. O sea, prefirieron, pero no es la opción. La opción es mucho más allá. Entonces, en esa perspectiva, el Estado no creo que haya cómo eliminarlo. Es una instancia necesaria, desde los ejercicios locales, los ejercicios de ciudad, ¿no? Es necesario
tener proyectos municipales, tener proyectos de provincia, de departamento, tener proyectos también de Estado central. Vivimos coyunturas sumamente jodidas y el capital hoy quiere devaluar el rol político del Estado para volverle rol funcional y terriblemente autoritario y fuerte respecto a lo privado. No es que el Estado con el neoliberalismo es débil, es sumamente fuerte, funcional a lo privado, no a lo público. Esa es la diferencia, no nos confundamos. Hay personas que dicen, el Estado se volvió chiquito. No, señor, se volvió chiquito en intervención económica, se volvió grandote en provocar guerras, en generar represión, persecución. Y esa persecución incluso es transnacional, ya ni siquiera es de Estado nacional. Entonces, en esa perspectiva es necesario todas las instancias del Estado, pero para paulatinamente ponerlas bajo la directriz de lo societal, del bien público y del buen vivir. Por ahí estaríamos. En la parte sí de Latinoamérica, ¿por qué yo intencionalmente puse más autores hoy día occidentales? Porque está muy de moda hacer lo otro. Y no es que esté en desacuerdo, sino que no es que porque nombremos más latinoamericanos los latinoamericanizamos. Los latinoamericanizamos también diciendo Benjamin nos sirve y qué ricos para comer. Porque la tendencia era promover interculturalidad. Ahora, claro, la interculturalidad y los movimientos indígenas contemporáneos no hubieran podido existir sin la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, sin los aportes del marxismo, desde las perspectivas gramscianas, que edificó Freire, antes que Falsborda, ¿no? Y que construyeron, sí, una base muy rica de diálogo de saberes, desde la perspectiva marxista. Entonces, no es suficientemente integral esa experiencia. Yo les estoy hablando desde las perspectivas vitalistas también. Y ahí sí la teología de la liberación tiene un poco que decir. Y las perspectivas vitalistas del buen vivir vienen de otras epistemes. Por ahí el loco Nietzsche, por ahí el loco Foucault. Y hay que reconocer, esa perspectiva vitalista no está muy clara en el pensamiento de Freire y en el pensamiento de Falsborda, que obviamente tenían más una matriz marxista. ¿A qué me refiero yo con esto de vitalista? ¿Ustedes han dialogado con plantas? ¿No? O están muy ricos y muy ricas para decir, hoy la planta es muy inferior a mí. ¡No! La planta no es nada inferior a ti. ¿Has dialogado con animales? ¿Quién se cree superior a un perro aquí, por ejemplo? A un pato, o a una pata, porque de no el feminismo nos cae también, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que se promueve desde estas perspectivas de la vitalidad? Que el ser humano es una especie más en el compartir. Que hay otros seres. Y Raúl Prada, un pensador boliviano, dice incluso la categoría sujeto ya no solo es humana. La categoría sujeto está también en todo ser que siente. Lo que hay que desbaratar es la perspectiva cartesiana de creer, o kantiana también, de creer que el único sujeto que existe es el que racionaliza. Todo sujeto que vive es ya sujeto. Entonces, de eso nos invitaron también los pueblos indígenas.
sin un autor específico, Alfonso, ¿no? Como una cuestión colectiva. Hoy día estaba leyendo una novela de Pamuk, que tiene que ver con Estambul, y él ponía las diferencias. Recuerde el Islam como una construcción colectiva. En los pueblos indígenas, la naturaleza es más que una construcción colectiva. Somos parte de ella y no ente superior a ella. Eso en el marxismo no, ni en Freire, ni en Falsborg. Obviamente, combinemos eso, no hay que... Entonces es por eso que también quería yo invitar